Bioseguridad en diálisis. Antes de hablar de lo que es la bioseguridad en diálisis, debemos saber qué es la bioseguridad. La bioseguridad no es otra cosa más que la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de los riesgos biológicos. La bioseguridad en diálisis consiste en una serie de intervenciones con el fin de reducir los riesgos de infección en esta población. Recordemos que en las unidades de diálisis se encuentra un gran porcentaje de pacientes diabéticos y pacientes con alteraciones de la inmunidad. El mal uso de antibióticos en esta comunidad tan cerrada puede generar microorganismos resistentes que, junto a los procedimientos invasivos que se realizan en la sala de diálisis, aumenta el riesgo de distribución y transmisión de infecciones en esta población y en el personal. ¿Por qué debemos evitar las infecciones? Porque hay una alta incidencia de complicaciones infecciosas y mortalidad. Son la segunda causa de muerte en pacientes en hemodiálisis después de las enfermedades cardiovasculares y son una de las principales causas de las hospitalizaciones en pacientes en diálisis. Las hospitalizaciones por infección de acceso vascular aumentaron en estos años. El 10,3% de las hospitalizaciones en pacientes en diálisis al año son con diagnóstico de bacteriemia y septicemia, mientras que el 13% de hospitalizaciones son por infecciones del acceso vascular. Las precauciones estándar universales tienen como objetivo prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre los pacientes y el personal de la salud. Deben aplicarse siempre y en todos los pacientes independientemente de su serología. Están basadas en el concepto de que la sangre, los fluidos corporales, las secreciones, excreciones, la piel lesionada y las mucosas pueden contener agentes infecciosos. ¿Qué debemos tener en cuenta? En principio, que la sala de diálisis no es un quirófano. Esto exige racionalidad y evaluación de costo-efectividad de cada medida de bioseguridad. Es fundamental poder reconocer y utilizar en forma apropiada cuándo debe ser estéril y cuándo es suficiente que esté limpio. Debemos establecer lineamientos fundamentales e imprescindibles para el control de infecciones. No debemos sobreexigir al personal con normas, requerimientos o procedimientos que no sean necesarios. Y debemos evitar las contaminaciones, ya que en la sala de hemodiálisis se manejan simultáneamente elementos estériles y otros limpios. Hay ciertas precauciones que uno debe tomar basadas en el riesgo de transmisión. Estas se aplican cuando las precauciones estándar no pueden ser suficientes para la transmisión de un microorganismo. Estas se suman a las precauciones estándar. Las precauciones a implementar dependen de la vía de transmisión de cada microorganismo. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una bacteria meticilino resistente, un estáfilo, en una herida, debemos tomar precauciones de contacto, mientras si los síntomas son respiratorios, debemos utilizar precauciones respiratorias. Si existe algún tipo de vacunación para prevenir la infección, solo el personal que está protegido debe atender a estos pacientes. Y las medidas se aplican tan pronto el paciente presente síntomas. No debemos esperar los resultados de laboratorio para tomar dichas precauciones. Entre las infecciones más frecuentes en la población de diálisis tenemos las infecciones del acceso vascular, la neumonía neumocóxica, la influencia estacional, tanto en pacientes como en personal no vacunado, y las infecciones virales. Un organismo de multiresistencia a medicamentos es un germen que es resistente a muchos antibióticos, y si un germen es resistente a un antibiótico, quiere decir que ciertos tratamientos no van a funcionar o pueden ser menos efectivos. Los organismos multiresistentes pueden ser difíciles de tratar, ya que muchos antibióticos no funcionan para tratarlos. Algunos ejemplos son el Staphylo aureus meticilino resistente, el enterococo resistente a la vancomicina, o como comúnmente le decimos el banco R, o la Cinetobacter resistente. Estos gérmenes pueden causar enfermedades como por ejemplo infecciones del tracto urinario, neumonía, infecciones de la sangre e infecciones de las heridas.
A pesar de las serias preocupaciones sobre el dramático aumento del Staphylo aureus meticilino resistente en los últimos años, muchas bacterias resistentes a los antibióticos, como el Staphylo aureus meticilino resistente, aún pueden ser tratados con antibióticos. Aunque no es un nuevo antibiótico, la vancomicina nunca ha sido usada ampliamente porque generalmente se administra por vía intravenosa para que pueda ser eficaz y tiene más efectos secundarios que muchos otros antibióticos. Debido a su efectividad con el Staphylo aureus meticilino resistente, se ha convertido en el antibiótico de último recurso y se usa para tratar solo infecciones más graves y potencialmente mortales. No debe usarse a menos que otros antibióticos hayan fallado. De lo contrario, más bacterias se volverán resistentes a la vancomicina también. En el 2002, el CDC informó el primer caso de infecciones por estafilococo resistente a la vancomicina. Desde entonces se han reportado varios casos de más bacterias resistentes a la vancomicina. También hay una bacteria llamada enterococo resistente a la vancomicina, que no es un estafilococo, sino que también es resistente a la vancomicina. El aumento del uso de la vancomicina ha causado aumento en las infecciones por enterococo resistente a vancomicina. Las medidas de aislamiento son precauciones basadas según el mecanismo de transmisión. Fueron diseñadas para pacientes con sospecha de estar infectados con agentes patógenos epidemiológicamente importantes o de alta transmisibilidad a través del aire. El aislamiento de contacto está fuertemente recomendado en caso de pacientes colonizados con Staphylo aureus o enterococo resistente a la vancomicina, en pacientes portadores con hepatitis C u otros patógenos intestinales. Lo ideal es el aislamiento físico en una habitación exclusiva o compartido con otros pacientes de la misma infección. Si no es posible el aislamiento físico, dializar en la sala general con una distancia entre los pacientes de 1 metro. Los biombos están fuertemente recomendados para evitar el contacto con otros pacientes y los elementos de atención deben ser exclusivos para este tipo de pacientes. El personal debe utilizar camisolín y guantes exclusivos para estos pacientes. Es imprescindible resaltar la importancia de una técnica aséptica. Se debe efectuar la higiene de las manos antes de manejar insumos, ampollas, soluciones parenterales o preparar medicación. La medicación intravenosa debe prepararse en un área limpia, fuera del área de tratamiento del paciente. Se debe descartar cualquier envase abierto, ampollas, soluciones o jeringas utilizados durante una emergencia. Nunca se debe utilizar en más de un paciente un mismo envase de solución para efectuar un lavado o infundir volumen. Nunca se deben compartir elementos entre pacientes, jeringas, agujas, flu barrier, etc. Se debe desinfectar los ports antes de introducir una aguja o cortar con tijera utilizando fricción y alcohol al 70% o clorhexidina y dejar secar antes de utilizar. La transmisión de virus y otros gérmenes patógenos durante los procedimientos de enfermería continúan ocurriendo. En Estados Unidos, en los últimos años se han registrado 35 episodios de hepatitis que ocasionaron transmisión de hepatitis C y hepatitis B a más de 500 pacientes. Las prácticas estrechamente relacionadas con los episodios de seroconversión fueron la reutilización de jeringas entre pacientes durante la administración de la medicación, contaminación de frasco ampolla o bolsas de soluciones, y fallas en procedimientos básicos de prevención durante la administración de medicación intravenosa. Estas son algunas recomendaciones importantes en la utilización de un frasco ampolla. Siempre deben utilizarse envases monodosis cuando sean posibles. Siempre hay que utilizar aguja estéril para acceder al contenido de un frasco. Deben limpiarse previamente con alcohol al 70%, friccionar y dejar secar. Nunca se deben guardar los frascos ampollas en la ropa o en los bolsillos. Nunca mezcle el contenido de 2 frascos para conseguir dosis adicionales.
No deben dejarse agujas colocadas en los frascos porque facilita la contaminación del mismo. Se deben descartar los frascos abiertos dentro del mismo día. Los frascos de heparinas abiertos deben utilizarse en un mismo turno. Todos los frascos utilizados durante una emergencia deben ser descartados y no es conveniente utilizar carros de apoyo para llevar medicación a los puestos de diálisis. ¿Qué elementos de protección deben ser utilizados? En los pacientes siempre deben utilizar máscara o barbijo durante la conexión y desconexión de un catéter. Deben utilizar máscara en caso de síntomas respiratorios. En el personal debe recordarse que el uniforme no es un elemento de protección personal. Para eso están los delantales impermeables que sí son considerados elementos de protección personal. Los delantales impermeables son exclusivos para la atención del paciente. Deben retirarse antes de dejar la sala y cambiarse de inmediato si están mojados o manchados con sangre o algún fluido. Los camisolines de manga larga deben ser utilizados siempre para la atención de pacientes con hepatitis B o Staphylo aureus o enterococo banco-resistente. Deben ser utilizados también cuando hay riesgo de contacto con sangre u otros fluidos corporales y deben ser utilizados en los reprocesamientos de filtros. Los riesgos de contagio ante una exposición con sangre son infección por HIV entre el 0,2% y 0,4%, infección de hepatitis C menos del 1%, comparado con la infección por hepatitis B, que es bastante alta, que luego de una exposición hasta el 30% puede contagiarse. En pacientes portadores de hepatitis B se debe realizar un aislamiento funcional. Se realiza un aislamiento adicional a las precauciones estándar para atender a los pacientes infectados con hepatitis B, fundamentado en que la estabilidad ambiental del virus ocasiona un riesgo importante de contagio. A temperatura ambiente puede ser un factor de riesgo de infección durante 7 días en equipos, tijeras, superficies, picaportes, etc. Los pacientes infectados poseen una alta carga viral. El riesgo que implica el paciente infectado con hepatitis B para el personal que no posee anticuerpos es muy alto y superior a cualquier otro virus. Las medidas de precaución que deben tomarse para evitar el riesgo de contagio por hepatitis B son dializar al paciente en una habitación exclusiva, utilizar máquinas exclusivas para ese paciente, descartar el filtro de diálisis. Los elementos de protección personal con camisolín de mangas largas deben ser descartados inmediatamente luego de la atención del paciente. Si alguien debe entrar a la habitación, debe utilizar camisolín y guantes. El enfermero que atiende pacientes B positivo no puede atender simultáneamente otros pacientes. El personal que atiende a pacientes B positivo debe estar protegido. Vacunación previa con anticuerpos. Diálisis. Cuando hablamos de factores de riesgo para contraer una infección por el virus de la hepatitis B, cabe destacar que las seroconversiones en Estados Unidos y otros países desarrollados se correlacionan con una clara violación de las precauciones estándar. El 30% de las 33 seroconversiones ocasionadas entre 1992 y 2007 se relacionan con falta de aislamiento de los pacientes B positivo, falta de vacunación y preparación de medicación dentro de la sala de diálisis. Cuando hablamos de los factores de riesgo para la infección de hepatitis en unidad de diálisis, debemos aclarar que las precauciones estándar son suficientes para dializar este tipo de pacientes, que los pacientes portadores de HCV positivo no requieren aislamiento físico o equipos exclusivos. Los dializadores pueden reprocesarse en un lugar exclusivo para este tipo de pacientes.
no se puede garantizar la protección de los pacientes o del personal, ya que no existe vacuna. Hay un alto riesgo de infección crónica persistente que va entre el 80 y el 100% luego de una infección aguda. La transmisión cruzada es la fuente principal de contagio y el personal de atención el principal vector. Está recomendado que haya personal dedicado a la atención de estos pacientes durante el turno de diálisis. Es por contagio respiratorio mínimo. Lo ideal es el aislamiento físico en habitación exclusiva o compartido con otros pacientes con la misma infección. Si no es posible, el aislamiento físico se puede realizar en la sala general. Las recomendaciones para este tipo de aislamiento son: mantener una distancia mayor a 1 metro entre los pacientes, utilizar biombos, lo cual está fuertemente recomendado. El personal debe utilizar camisolín, guantes y barbijo, y el paciente debe tener estricta observancia de las medidas de higiene respiratoria y uso de barbijo. Cuando hablamos de precauciones por riesgo de contagio respiratorio mínimo, estamos hablando de la prevención de transmisión de patógenos por contacto respiratorio o con las mucosas con microorganismos que no son infecciosos a larga distancia, como puede ser pertusis, influenza, rubiola, difteria, infecciones respiratorias a Staphylo aureus meticilino resistente, adenovirus o rinovirus. Cuando hablamos de precauciones por riesgo de contagio respiratorio severo, estamos hablando de la prevención de la transmisión de patógenos que son infecciosos aún a largas distancias y que quedan suspendidos en el aire por más de 2 horas. En condiciones regulares no deberían ser tratados en la unidad. Lo ideal sería dializarlo en una habitación exclusiva. El paciente debe utilizar una máscara NH95 y el personal debe utilizar los elementos de protección personal más una mascarilla o barbijo NH95. Entre los riesgos de contagio respiratorio severo se encuentran la varicela, el herpes zóster, sarampión, tuberculosis y el síndrome respiratorio agudo grave. Con respecto al Staphylococcus aureus meticilino resistente, es importante controlar la colonización nasal de pacientes con catéteres o historia de infección previa. Los pacientes con colonización nasal deben utilizar máscara hasta la negativización, incluso cuando se desplazan por la unidad de diálisis. Algunos conceptos para recordar. La esterilización es la eliminación absoluta de todo agente microbiano, bacterias, virus, esporas y protozoos. La asepsia es la condición de libre de microorganismos que producen enfermedades o infecciones. Antisepsia es el conjunto de procedimientos físicos, mecánicos y preferentemente químicos que se emplean para destruir los gérmenes patógenos, símil desinfección. Los antisépticos son sustancias antimicrobianas que se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción. Algunos antisépticos son bactericidas y otros solo bacteriostáticos. Los alcoholes, compuestos de amonio cuaternario, clorhexidina, peróxido de hidrógeno, ácido bórico. Los desinfectantes destruyen microorganismos existentes en objetos no vivos. Son sustancias químicas capaces de destruir un germen patógeno que, debido a su alta toxicidad celular, se aplican solamente sobre el tejido inanimado, es decir, material inerte. En esta tabla se puede observar los distintos tipos de fármacos, los cuales son utilizados como desinfectantes. Esperando que esta clase les haya resultado interesante y que hayan podido aprovechar al máximo sus contenidos, les digo muchas gracias por su atención.